El oro y el moro, apa la chalanga. Bueno, este bug de inteligencia artificial nos anuncia la llegada de un nuevo episodio, una nueva entrega de Homo Technicus, la columna del licenciado Marcelo Carrascal, y Homo Technicus te lo dice todo. El episodio de hoy tiene un nombre y se llama Hacete el vivo. Hola, ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Marce? Bien. Dejen de usar mis nombres de columnas para hacer la temática del día. La inteligencia artificial dice que era el mejor tópico para hacer. Bueno, necesito copyright. Me van pasando de todo lo que ganan en la radio. Que suscriptores menos suscriptores pasamos. Bueno, ¿todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás, Marce? Con calor. No te puedo creer. Sí, no se puede creer. Igual estuve escuchando que habías hecho alguna denostación del servicio meteorológico. Recién en mi casa cayeron 3 gotas. No. Sí. Ahora está despejado, pero cayeron 3 gotas. 3 para ensuciar. Sí, exactamente. Claro, percodere. Bueno, buenísimo. Bueno, vamos a tratar de seguir un poquitito con lo que veníamos charlando en estas últimas columnas o emisiones. Uh-huh. Así que voy a empezar a ver si logran ver 2 cositos que tengo acá. A ver, las vamos a poner cerca de la cámara. A ver si saben que los logran identificar. A ver, che. ¿Los perfumes? No, perfume. No lo tengo todavía, no me parece. No, son 2 piezas de ajedrez. Son 2 piezas de ajedrez, claro, de vidrio. ¿Sí? Está el rey y está la reina. Entonces, ¿por qué muestro 2 piezas de ajedrez? Básicamente la piedra, el vidrio, la madera, son objetos inertes, ¿no es cierto? Sí. Es decir, para que se muevan las piezas de ajedrez, yo lo que tengo que aplicar es una fuerza, ¿sí? Y para que estas piezas jueguen una partida de ajedrez, lo que tengo que poner a funcionar, ¿qué es? La cabeza. Mi cerebro, exactamente. Entonces, como ya venimos viendo en las emisiones anteriores, durante miles de años las tecnologías fueron eso, fueron herramientas, ¿no? El martillo no golpea solo, ¿sí? Y el papel no escribe solo, ¿no? Pero en las últimas entregas lo que fuimos viendo es cómo eso empezó a cambiar, sí, ¿no? Vimos que con el advenimiento de la era de la información, la digitalización, empezamos a pensar un poquitito digitalmente. Sí. Vimos en la emisión anterior que creamos algoritmos o recetas para ordenar un poquitito el mundo, uh-huh, y para que otros puedan replicar algo de nuestro conocimiento. Y habíamos dicho también que esos algoritmos, si los aplicábamos a ciertas áreas, como por ejemplo la información, las redes sociales, creaban de alguna manera burbujas, ¿sí?, que deciden qué vemos. Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se acuerdan de todo eso? Sí, bueno, claro. Buenísimo. Esto del algoritmo que te muestra y también nos diste tips. Vamos a tratar de dar un poquitito un salto más definitivo, un poquitito más allá, y la pregunta va a ser, como siempre tenemos una pregunta disparadora, ¿qué pasa cuando las herramientas, ¿sí?, ya no necesitan que las muevas? Uh-huh. Sino, ¿qué pasa cuando la receta de cocina empieza a inventar sus propios ingredientes? A ver. Entonces hoy no vamos a hablar de ChatGPT, ¿sí?, ni de las noticias de ayer, ni de otras herramientas de inteligencia artificial. Hoy vamos a tratar, como siempre, de ir al origen, ¿sí? Sí. Y el origen es, de alguna manera, la obsesión que tenemos como seres humanos de crear vida artificial. Ajá. ¿Sí? Es decir, hay muchos experimentos, digamos, y cosas de creación de vida artificial.
los más famosos fue, por ejemplo, el tema de la fertilización in vitro, Sí. ¿sí? Que está hecho hace aproximadamente unos 40 años, Sí. ¿no? Que fue una cuestión de revolucionario, es decir, Sí. la creación, el momento de la creación de la vida estaba hecho dentro de una probeta. Sí. Los que somos más viejitos se acuerdan del bebé de probeta. Claro. Bueno, ese fue uno de los intentos de la creación de vida artificial. La clonación de la oveja Dolly, ¿sí? También tenía que ver con la necesidad o la idea de crear algo de vida artificial. Pero no, esto estamos hablando de unos 35, 40 años atrás. Sin embargo, la idea de crear vida artificial viene de muchísimo más atrás. Entonces, la pregunta, digamos, que tengo es, ¿cuál creen, o si saben, por ahí lo saben, que fue la primera vez en la historia que una máquina, ¿sí? Una herramienta, engañó a un humano haciéndose pasar por inteligente? ¿Sí? A ver. No, 10 años, 20 años. Uno pierde ya un poco. 30 o más. No, 30. más. Tiene que ser más. Bueno, ¿cuánto más? Porque debe haber algunas máquinas que uno no sabe que existen, pero haciéndose pasar por un humano. No, es la primera vez que una máquina engaña a un humano haciéndole creer que piensa. El Simon. El Simon Says, ¿se acuerdan del Simon Says? El Simon, el electrónico, ¿te acordás de los Re 80? 4... Ah, sí, no. No, también son como secuencias de sonidos con colores. Con colores. ¿Y te acordás que decías, ay, me cagó? Sí, tal cual. Ay, pero bueno, entonces, bueno, no fueron ni 20, no fueron ni 30, no fueron 40, no fueron 50. Vamos a vamos a subir al DeLorean de Back to the Future y vamos a volar hacia el año 1770. Ah, mira. ¿Sí? En la corte de Viena, ¿sí? Donde estaba la emperatriz María Teresa de Austria, que no la conocemos, era de los Habsburgo, pero era más conocida como la mamá de María Antonieta. Ajá, sí. ¿Sí? En esa época no había electricidad, no había chips, todo eran velas, carruajes, vestidos, etc. Sí. A la corte llega un inventor que se llamaba Wolfgang von Kempelen. Un inventor, sí. Creo que era muy famoso. Bueno, inventores hay desde siempre, ¿no? Y de alguna manera le dice, Majestad, le he traído una máquina que piensa. Ajá. ¿Sí? Entonces el chabón entra, el von Kempelen entra con una caja de madera enorme, llena de engranajes, de ruedas, de poleas, y detrás de la caja un maniquí de tamaño real, vestido con una túnica y un turbante. ¿Sí? Uh-huh. Lo apodaban, porque tenía la túnica y el turbante, lo apodaban el turco. Ajá. ¿Sí? Entonces lo puso y Kempelen abría las puertas del artefacto y ahí mostraba los engranajes, que no había nadie adentro, le daba cuerda y la máquina empezaba a jugar al ajedrez. ¿Sí? Y no solo movía piezas, sino que ganaba. Ajá. ¿Sí? Llamado el turco mecánico, The Mechanical Turk, ¿sí? Sí. Sobrevivió más o menos a unos 80 años, ¿sí? Y con el paso del tiempo, el autómata derrotó a Benjamin Franklin, ¿sí? El del pararrayo, el descubridor de la electricidad, derrotó a Napoleón Bonaparte, ¿sí? Que incluso dicen que Napoleón, que sabemos que era un vivo, intentó hacer una jugada trucha, ilegal, y el autómata ofendido tiró las piezas. Ajá. ¿Sí? Edgar Allan Poe, el escritor, digamos, de El gato negro, de El corazón delator, ¿sí? Incluso escribió un ensayo intentando adivinar cómo funciona el turco mecánico. Entonces la gente medio alucinaba. ¿Qué es esto? ¿Es magia en esa época? ¿Es el diablo?
¿sí? O los más científicos, bueno, es pura matemática de engranajes. Sí. Bueno, después de 84 años más o menos se reveló, ¿sí? Sin que nadie descubriera la verdad, hasta que un día la máquina se quemó en un incendio y se descubrió el truco. A ver, Era magia, entre comillas. sí. Es decir, en el interior de la caja estaba llena de espejos y paneles deslizantes, Claro. ¿sí? Y había un chabón adentro. Era un maestro de ajedrez que normalmente se elegía bajito, porque había perdido las piernas en la guerra, Ajá. que estaba sentado en una posición incomodísima, moviendo los brazos del maniquí mediante palancas. ¿Sí? Era más o menos como cuando aparecieron los primeros cajeros automáticos y decíamos, acá adentro hay un enano. Alguien. ¿Cómo puede ser que yo ponga una tarjeta y aprieto una clave y me tira plata? Acá hay un enano, ¿no? Claro. Escúchame, ¿y el incendio, el enano adentro que se murió o no, ya no está? No, suponemos que no, porque debería estar afuera, lo deben haber sacado a tomar agua. Bueno, entonces, ¿por qué les cuento esto en una columna de tecnología? Porque esa fue por lo menos la primera inteligencia artificial. Claro. Que no era una inteligencia artificial, era inteligencia humana, sí, fingiendo ser artificial. Sí. Mira, claro. Entonces, esto es tan importante que hoy, ¿sí? Que, por ejemplo, Amazon, que ustedes saben que Amazon, por ejemplo, en Estados Unidos, ya vos haces un pedido y te manda las cosas con drones directamente a tu casa en menos de 2 horas. ¿Sí? Sin embargo, Amazon tiene hoy un servicio, sigue teniendo un servicio donde sigue contratando humanos para hacer tareas repetitivas que las máquinas no pueden hacer. Sí. Y de hecho, ese servicio de Amazon, ¿saben cómo se llama? No. Turco mecánico de Amazon. Sí, es decir, porque Amazon te da la ilusión de que vos a través de las plataformas, de las apps, estás haciendo algo todo digital, sin embargo tiene cientos de monos atrás haciendo repeticiones como para que vos tengas la ilusión de que es todo automático, ¿sí? Entonces, como moraleja de la historia, ¿qué queda? O sea, siempre tuvimos el deseo de que las máquinas piensen, ¿sí? Tanto que estábamos dispuestos a crear trucos de magia antes de aceptar que era imposible, ¿sí? Es decir, sí. Las máquinas tienen que pensar, sí. Y voy a hacer cualquier cosa, como von Kempelen, que creó el famoso turco mecánico y con el cual ganó un montón de guita durante 80 y pico de años, ¿no? Sí. Entonces, fantástico. El asunto es que hoy, en 2026, y ya hace unos 5 o 6 años, que eclosionó, digamos, a la vida cotidiana de todos nosotros, el truco se vuelve real. Sí. ¿Sí? Entonces, el asunto es, las máquinas piensan, y vamos a trabajar ahora un poquitito sobre ese tema. Hasta ahora, hasta acá, todo bien. ¿Todo comprendido? Sí. No, era para decirte que esto de los espejos es algo que también utilizan los ilusionistas. Los magos, claro. Sí. La magia es eso, es ilusión, hacer creer, que algo sobrenatural está pasando, ¿sí? Algo impensado, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sí. No, eso. Bien, entonces volvamos un poquitito a las columnas, a las 2 emisiones anteriores, donde de alguna manera definimos los algoritmos. Sí. Los algoritmos eran una receta, es decir, la definición sencilla de un algoritmo es ser una receta, o sea, romper los huevos, batir, cocinar. ¿Sí? Si seguís estos pasos, sale el pastel. ¿Sí? Esto es la informática clásica. ¿Sí? Excel, Word, el algoritmo viejo de Facebook. ¿Sí? Esta es la informática clásica. ¿Y se acuerdan de dónde había nacido la informática clásica? Había nacido de un chabón, ¿sí? Que se llamaba Al-Khwarizmi. Sí.
que laburaba básicamente sobre esa, como que empezó a trabajar un poquitito con esas recetas. Sí. Entonces, para una computadora vieja, o sea, vieja es 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30 años atrás, Sí. si queríamos hacer que reconociera, por ejemplo, a un gato, Sí. un programador de computadoras en una lengua especial tenía que escribir cosas como: si tiene orejas triangulares y tiene bigote y tiene cola y hace miau, esto es un gato. Sí. ¿Sí? ¿Cuál era el problema? Si el gato está de espaldas y no se le ven los bigotes, Sí. la máquina dice, no es un gato, Sí. porque no le ve las orejas triangulares, no le ve los bigotes, ¿sí? Entonces el mundo, ya lo vimos, es demasiado caótico para recetas muy fijas. Y era lo que vimos en la edición de algoritmo. Sí. Yo puedo transmitir mucho de mi conocimiento, pero hay muchísimo más de mi conocimiento que es intransmisible a través de recetas. ¿Se acuerdan de revolver hasta que esté? Sí, sí, sí. Y sí, la sí. intención es revolver hasta Claro. que esté. ¿Cómo le indico a una máquina cuándo está? Está. ¿Sí? Entonces, lo que trato es de encadenar cositas que fuimos viendo hace tiempo. Entonces, como les decía, el mundo era demasiado caótico para las recetas y es demasiado caótico para las recetas fijas. Y por supuesto, entre los años 700 y 800 de nuestra era, en Persia también el mundo era demasiado caótico. ¿Sí? La gente no se ponía de acuerdo en lo que tenía, en lo que vendía, cómo se calculaba. Habíamos hablado, ¿se acuerdan de, bueno, se murió papá, nos dejó un terreno de tantos metros y somos 4 hermanos? ¿Cómo nos lo dividimos? Entonces en esa época era todo un quilombo, eran todo el mundo discutiendo cuánto le debías, cómo dividíamos, etc. Entonces, como esto generaba mucho caos social, en ese momento el califa Al-Mamun, ¿sí?, le encarga a nuestro matemático muy conocido, que ya habíamos nombrado, Al-Khwarizmi, que escriba un manual. ¿Un manual de qué? De recetas sencillas para resolver problemas de la gente en la vida cotidiana. Sí, sí, sí. ¿Sí? Bien, entonces Al-Khwarizmi, ¿sí?, o Al-Khwarizmi, se pone a escribir. Y así nace un libro muy famoso, cuyo nombre es Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Wal-Muqabala. Como se pronuncie. Ajá. ¿Sí? Que en definitiva, si lo dividimos en pedacitos, Al-Kitab significa libro, Al-Mukhtasar significa compendio, es decir, que recopila, que resumen, ¿sí? Fi Hisab es sobre cálculo. Sí. Cálculo es piedra. Sí. ¿Sí? Entonces, los antiguos calculaban, sumaban y restaban con piedritas. Sí. Al-Jabar es cálculo por completitud, por restauración, y Muqabala es por balanceo. Si yo les vuelvo a nombrar el libro, Al-Kitab Al-Mukhtasar fi Hisab Al-Jabar Wal-Muqabala, ¿sí?, hay un sonidito ahí que nos suena conocido. Cabala. ¿Sí? Sí, vos es Cabala, pero es un poquitito antes. El sonidito en que yo me quiero al que me quiero recibir es Al-Jabar. Sí. Al-Jabar, álgebra. Álgebra, sí. Claro, ¿sí? Que es el método de resolución a través de ¿qué? De restauración, es decir, pasando términos de un lado al otro para que se vayan cancelando y uno va resolviendo, ¿sí? Entonces, Al-Khwarizmi, que no solo inventó este libro, dentro de sus invenciones aparece el primer compendio de álgebra, que nos acompaña desde la escuela primaria, desde el tercero o cuarto grado, cuando, ¿se acuerdan? Si un auto va a 100 kilómetros por hora, ¿cuánto tarda en recorrer una distancia de 120 kilómetros? Claro.
en la época de Al-Khwarizmi estaban todos agarrados de los pelos para definir eso. Entonces Al-Khwarizmi lo que hace ese compendio, crea las leyes básicas o compendia las leyes básicas del álgebra, y gracias a este desgraciado que tenemos los problemas que tenemos a partir del tercero, cuarto, quinto, sexto, Claro, bueno, con la matemática. Álgebra lineal, etc. Sí. Son las bases de solución de la aritmética. ¿Sí? Entonces, este es el primer tratado, de alguna manera, sistemático sobre la resolución de ecuaciones lineales, Sí. las cuadráticas, de las cuales, se acuerdan, sale Bhaskara. Sí. ¿Sí? Muy bien. Bhaskara es para resolver ecuaciones de segundo grado. X ¿Sí? igual X más cuadrado, menos. 6 más una constante, ¿se acuerdan que era la fórmula más menos 2 menos A sobre, ahora no me la acuerdo? A por C, era sobre A por C. Bien. Entonces, Ñoño. el problema, ¿sí? El problema era que, bárbaro, Al-Khwarizmi escribió ese compendio, pero los problemas de la vida real son bastante más complejos. Y no siempre un terreno que hay que dividir es un rectángulo perfecto, ¿sí? Entonces hacen falta soluciones más complejas. Entonces, el método Al-Khwarizmi, desde el 700, 800 después de Cristo, desde Persia, perduró hasta los años 40, 50, donde empezaron a crearse las primeras computadoras mecánico-analógicas digitales, que eran recetas clásicas. La receta del gato. Tiene bigotes, tiene cola, tiene orejas triangulares, hace miau, es gato. Si no puede corroborar la máquina que tiene bigotes, para la máquina no es un gato. ¿Sí? Entonces, ya hace algún par de décadas empieza, ¿sí?, la tendencia de lo que se llama el machine learning o aprendizaje de máquinas, aprendizaje automática, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? Mira, dar recetas de cosas muy complejas es muy complicado y es muy costoso, ¿sí? Y es casi imposible, ¿sí? Entonces pensaron, ¿y si dejamos de darle la receta y en vez de darle la receta le damos los datos y que la máquina invente? Como los datos. Claro, en vez de darte la receta de la torta, 5 huevos, le decimos huevos, cascar, batir, hornear, revolver, y que ella invente. ¿Sí? Vamos a ver que no es una cosa rara. Vos decís, esto que me preguntas vos, Juli, ¿cómo hago? Vamos a hacer una analogía, ¿sí?, de los métodos educativos. Imaginemos que tenemos un niño a nuestro lado, muy difícil en mi caso. Ya no más. ¿Sí? Y queremos enseñarle a un niño qué es un perro. Entonces, nosotros no le vamos a decir, che, niño, un perro es un mamífero cuadrúpedo de la especie cánidos, ¿sí?, que tiene 4 patas, que tiene pelajes de distintos largos, de distintos colores y que ladra. No, lo que vamos a hacer, ¿qué es? Vamos a ir por la calle y le vamos a mostrar ahí hay un caniche, vamos a decir perro. Sí. Vamos a ir por la calle y vamos a ir y vamos a ver un perrito, un ovejero alemán y va a ser perro. Sí. Y vamos a ir por la calle y vamos a ver un juntapulgas, un callejerito hermoso y vamos a decir perro. Sí. ¿Sí? Y cuando el niño nos señale un gato y diga perro, le va a decir no, perro no, gato. ¿Sí? Entonces, en el cerebro del niño, ¿qué se produce? Una búsqueda de patrones. Sí. Yo voy mostrándole perros, hasta que de alguna manera el cerebro del pibe dice, parece que el perro tiene esta forma, claro. Tiene esta forma de hocico, tiene esta forma de ladrido,
tiene esta forma de patitas, tiene esta forma de caminar, tiene esta forma de sacar la lengua, ¿sí? Entonces, lo que el cerebro del niño hace es, a partir de los datos, extraer patrones. Hasta que puede reconocer perros, puede reconocer gatos, puede reconocer canarios, y si uno se vuelve muy experto en patrones, podrás reconocer perros, Gatos, caniches, zorros. Ah, gatos, claro. perros, ovejeros alemanes, perros schnauzer. ¿Sí? Sí. Cuanto más es la cantidad de datos que vos le das al cerebro del niño, mayor es la cantidad de patrones que el pibe va a deducir. Y eso es exactamente lo que se hace en inteligencia artificial. Claro. ¿Sí? No le damos recetas. Lo que le decimos es, le mostramos a un programa de inteligencia artificial 10 millones de fotos de perros y 10 millones de fotos de no perros. Claro. ¿Sí? Entonces, como son imágenes digitales, ¿sí? Vieron que las imágenes digitales están compuestas todas de puntitos. La pantalla de nuestra computadora son puntitos. Esos Sí. puntitos se llaman píxeles. Ujú. ¿Sí? Y cada píxel que tiene un color, ¿sí? Y están armados de tal forma que se arma la imagen. Entonces la máquina le doy 10 millones de fotos con perros y 10 millones de fotos de no perros, y la máquina lo que hace es analiza y encuentra patrones estadísticos que no podemos saber como humanos, no sabemos cómo las encuentra, como no sabemos cómo el cerebro del pibe encuentra el patrón de lo que es un perro. Ujú. Con la inteligencia artificial pasa lo mismo. Le damos las imágenes o lo que fuese, imágenes, textos o lo que fuese, y la inteligencia artificial empieza a laburar, ¿sí? Y a sacar patrones. ¿Sí? La inteligencia artificial no sabe lo que es un perro, sabe la combinación de píxeles, Claro. ¿sí? Que tienen un 99.9% de probabilidad de que eso sea un perro. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces, las máquinas no saben, no deducen. Lo que hacen es inferir patrones. ¿Cómo lo hacen? Con sistemas muy complejos que llamamos en general redes neuronales. ¿Sí? Se llaman redes neuronales. A lo que yo le alimento esas imágenes, esos textos, se llaman redes neuronales. No porque tengan neuronas biológicas, sino porque están conectadas en distintas capas donde los datos van siendo filtrados y pasados de una capa a la otra, como lo hace nuestro cerebro. Claro. Es decir, yo recibo, ¿no?, imágenes a través de mis ojos o sonidos a través de mis oídos. ¿Y qué pasa? A través de mi oído yo tengo un tímpano, ¿sí? Que el sonido lo transforma en vibración. Esa vibración se la pasa a los huesecillos, el estribo, el martillo, ¿sí? Que lo transforman en impulsos eléctricos que va a nuestro cerebro y reconoce las notas, los tonos, los timbres, las melodías. Fíjense que es un conjunto de capas que de alguna manera van transformando la información hasta que en nuestro cerebro recurrimos al patrón, ¿sí?, que representa el sonido de la nota la. Sí. ¿Sí? Bueno, las inteligencias artificiales tienen un conjunto de capas que se llaman redes neuronales, donde cada capa va procesando alguna parte de la imagen o del sonido o del texto y se van alimentando unas a otras hasta que encuentra ciertos patrones que quedan almacenados en esas redes. ¿Sí? Sí.
¿Sí? Entonces, no hay ningún misterio, es medio el turco mecánico. Claro. Sí, no hay ningún misterio. Las redes, las inteligencias artificiales no piensan. Lo que hacen es tratar de encontrar patrones en grandes, enormes cantidades de datos. Sí. Nada más. Entonces, acá llegamos al problema, de alguna manera, que conecta ¿vieron lo que habíamos hablado de la mente sesgada por el papel? Sí. ¿Sí? Bueno, ahora nosotros podemos entender con esto algunas cuestiones. Por ejemplo, si mi calculadora, yo le pongo 2 más 2 y me da 5, Sí. ¿yo qué digo? Acá hay un error, o en el cable o en la receta. Sí. Entonces puedo ir a resolverlo. Sí. ¿Sí? Bueno, agarro la calculadora, la sueldo de otra manera o le reescribo la receta. ¿Sí? Pero con la inteligencia artificial, para nosotros es lo que llamamos una caja negra. ¿Qué significa? Yo no la puedo abrir y ver qué pasa. Porque como la máquina aprendió sola, como el niño, Sí. ni siquiera sus creadores saben por qué toman una decisión. Sí. ¿Sí? Es decir, lo único que yo hago es, le meto datos a la caja negra me da resultados y yo, ser humano, soy el encargado de decidir si ese resultado es el correcto. ¿Sí? Sí. Y por eso la inteligencia artificial no nos reemplaza. Nos asiste, porque claro, el producto final, en definitiva, lo tengo que decidir yo. Si me sirve o no me sirve. Si es de buena o mala calidad. Si es veraz. claro. Porque yo por ahí le puedo decir a la inteligencia artificial, che, háblame del rey argentino. Sí. ¿Y la inteligencia artificial qué va a hacer? Va a ir a su banco de datos, va a empezar a buscar las palabras rey, Argentina, sí. Y por ahí el chorizo que te va a largar al final va a decirte, el último rey de Argentina fue español. Sí. ¿Se entiende? Porque Sí, siempre está preparada para darte una respuesta. Sí. No te va a decir no sé, porque no sabe en realidad. Lo que está dándote es, ante lo que vos le introdujiste a esa caja negra, va a buscar los patrones más probables. Claro. De lo que vos querés que te responda y te lo va a escupir. ¿Sí? Entonces, no se sabe cómo generan estas cosas, ¿sí? Tiene algunas cositas como para tener cuidado. Hubo un caso famoso de inteligencia artificial entrenada para diferenciar lobos de perros husky. Sí. Que se parecen mucho. Sí. Entonces, esa IA era perfecta, acertaba siempre, hasta que los científicos, o sea, los creadores, analizaron qué miraba esa IA. ¿Sí? Entonces, porque pusieron dentro de esa caja negra como etapas, ¿sí? que permitían ir viendo qué hacía en cada momento. Entonces se dieron cuenta que la IA no miraba ni las orejas, ni el hocico, ni la cola, ni el pelaje. Sí. La inteligencia artificial, se había dado cuenta de que todas las fotos de lobos tenían nieve en el fondo. Sí. Que la de los perros solían tener pasto en el fondo. Sí. La IA no detectaba lobos, detectaba nieve. Y todos los perros, ¿sí? Y todos los perros que están en general en la nieve, las fotos de los perros que están en la nieve suelen tener una altísima probabilidad de que sean huskies. Sí. ¿Sí? Ahora, esto puede ser gracioso con perritos. Sí. Pero también hubo un caso de una inteligencia artificial que fue entrenada con datos de primates, sí, de monitos de distintas clases, para reconocer fotos de orangutanes. Ajá. Y esto fue un caso conocido
y medio escandaloso, dentro de las fotos, cuando vos le pasabas una foto y decía si o no era un orangután, reconocía como orangutanes a personas de raza negra con narices anchas. Claro. ¿Se entiende? Sí. Entonces, obviamente, fue un quilombo. Sí. Entonces, es gracioso con perros, ¿sí? Husky o lobo, pero ya deja de ser gracioso cuando la inteligencia artificial empieza a dar resultados racistas, sexistas, ¿sí? Sí. Entonces, imaginemos que una inteligencia artificial se la entrena para decidir quién va a la cárcel o no. ¿Quién recibe un crédito bancario o no? Sí. Entonces, es importante que esas redes neuronales, hay alguien que las diseña. Sí. Y hay alguien que le entrega datos de entrenamiento a esas redes neuronales. Claro. Uh-huh. Entonces, si los datos de entrenamiento que le damos son racistas o son sexistas o están sesgados por el pasado, la IA va a ser racista y ni siquiera vamos a saber por qué. Claro. Porque están ahí ocultas en capas de estadística matemática. Sí. ¿Sí? Entonces, ojo con las respuestas de la IA. Sí. Entonces, se producen, de acuerdo a cómo están diseñadas, las inteligencias artificiales, las que estamos ahora se han usado en boga, Grok, Gemini, ChatGPT, Qwen, DeepSeek, etcétera, ¿sí? Esas herramientas mienten con total seguridad a veces. O sea, claro. Porque esas herramientas no entienden de verdades. Uh-huh. Ellas entienden de probabilidades. ¿Sí? Sí. Entonces, como hablábamos del rey argentino, si le decimos, háblame del rey argentino, Argentina no tiene rey, pero la IA puede pensar, bueno, estadísticamente, después de la palabra rey y después de la palabra país, suele venir nombres y fechas. Entonces te dice, el rey argentino fue Carlos I, coronado en 1820. Claro. No te está mintiendo, está completando un patrón. Claro. Y ese patrón, que es una mentira creíble, porque ahí está el problema. El problema es que lo que te muestra es creíble, es verosímil. Sí. Porque si vos decís, te muestra un caballo blanco y la inteligencia artificial te dice es negro, vos vas a decir, está mal. Sí. Pero la IA miente con tal convicción, ¿sí? Que ahí está también el verdadero desafío de nosotros. Cuando nosotros evaluamos herramientas de inteligencia artificial, uno de los puntos que nosotros evaluamos en las respuestas es verosimilitud. Sí. Yo tengo que ir a corroborar. ¿Se entiende? Sí. ¿Hubo un Carlos I coronado en Argentina en 1820? La gente que está mal entrenada en el uso de estas cosas se come cualquier buzón. Sí. Entonces, no es tan sencillo utilizar la inteligencia artificial. Uh-huh. Porque las respuestas, que pueden ser hiperverosímiles, también tienen un nombre. Y se llaman alucinaciones. Cuando hablamos de que la IA alucina, lo que está haciendo es que me mostró una respuesta que es perfectamente plausible, que yo la miro y digo, esto no puede ser mentira, pero yo lo que tengo es que corroborar que la respuesta no esté alucinando. Mira, ayer me pasó que buscaba un tema, información así rápida sobre un tema de 1995, no sé si te acordás, la Zimbabue traiciona a la mexicana. Sí, sí. La pavada. Entonces pongo traición a la mexicana y lo primero que te salta es la información de la inteligencia artificial de Google.
Y alguien ahí le ha metido algo con la palabra traición, porque te decía, la traicionera conocida como la mexicana, Claro. y no es así, o sea, claramente alucinaba. Claramente alucinaba. Pero, ¿cómo se resuelve el tema de las alucinaciones? Que eso lo podemos trabajar por ahí en alguna columna, pues quizás en la próxima. Sí. Las inteligencias artificiales son como máquinas de hacer chorizo. Sí. Yo le pongo a la entrada carne picada, tripa, hilo, condimentos. Sí. Hay una caja negra y lo que yo espero es que salgan chorizos. Sí. Ahora, si yo a la máquina le pongo zanahoria, ¿sí? Y en vez de ponerle no sé, hilo, le pongo otra cosa, Sí. ¿qué ocurre? No va a salir chorizos. No. Entonces, es muy importante la calidad de las instrucciones que nosotros le demos para poder cotejarlas con la respuesta. Claro. ¿Entiende? Entonces, esto que se llama, las instrucciones que le damos se llaman prompts. Sí. ¿Sí? De hecho, ya nacieron carreras nuevas que se llama ingeniería de prompts. Sí, Okay. lo vi. Bueno, es decir, lo que uno tiene es que escribir los prompts muy detalladamente. Claro. Quiero que busques entre las canciones de los años 80 un tema específico compuesto por la banda La Zimbabue, que se llama Traición a la Mexicana, porque cuanto menos contexto les des, mucha más probabilidad es que alucine. Ahora, si vos tenés un prompt grande y preciso, ¿sí? Lo más probable, lo que estás haciendo es acotándole. Podés decirle, está en castellano, tiene parte de su letra es tal cosa, o incluye en su letra tal y tal cosa. Entonces, cuanto más preciso es el prompt y más acotado, menor es la probabilidad de alucinaciones. Claro. ¿Sí? Cuando yo le tiro cualquier verdura, me va a alargar cualquier verdura. Yo uso inteligencia artificial muchas veces para hacer para reseñar algunas canciones y igual tengo que chequear porque la otra vez me mandé cruda a leer una reseña de de un grupo, una cosa así era, y entonces nombraba integrantes que fueron o que habían sido, y había no sé por qué lo relacionó con el hermano de Luca Prodan. No lo sé, porque el cantante era pelado y en algún momento el hermano de ese pelado participó de la banda. Entonces dijo el hermano de Luca Prodan, o sea, relacionó un pelado con Luca Prodan. Y no todos los pelados son Luca Prodan en el rock argentino, digo. Básicamente porque lo que hace es ir diciendo... vamos a hacer la reseña de tal canción. Entonces, lo que va a ser, las reseñas de las canciones normalmente empiezan con la palabra esta, seguida de la palabra reseña, seguida de la palabra la reseña de Traición a la Mexicana de la Zimbabue es. Y lo que va trabajando es por cada palabra que va a agregar, va buscando todas las palabras que hay en su entrenamiento y la probabilidad, y va a elegir la que es más probable, ¿sí? La que aparece más cantidad de veces al lado de la palabra anterior que te escribió, ¿sí? Entonces, no hay nada, es probabilidad estadística pura. Por eso, digo, por supuesto, muy sofisticada, nos ayuda un montón, pero bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. ¿Sí? Entonces, para ir cerrando, porque por supuesto ya me pasé otra vez, lo que empezamos hablando es un poquitito del humano escondido dentro de una máquina, el turco mecánico que se le metieron a la mamá de María Antonieta, para hacernos creer que la máquina pensaba. Pero hoy ya tenemos máquinas que no sabemos qué pasa adentro, pero que a veces nos engañan pareciendo humanos. O sea,
Lo que pasamos fue de la era del algoritmo, de Al-Khwarizmi y su algoritmo y su álgebra, a la era de la inteligencia artificial, donde las máquinas no piensan, sino que como la mente de un niño, deducen las reglas, ¿sí? O sea, esto no deja de ser fascinante, pero esto nos deja una pregunta bastante inquietante para la próxima. A ver. Si estas máquinas aprenden imitando, sí, aprenden por patrones, ¿qué pasa si yo los datos con los que alimento son audios con mi voz, fotos con mi cara, cartas escritas por mí, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Entonces, si hoy puedo generar una foto de nosotros mismos cometiendo un delito que nunca cometimos, si hoy puedo clonar la voz de cada uno de nosotros para llamar a nuestras mamás y pedirle dinero de un rescate, ya ni siquiera estamos en la etapa de la burbuja, donde la burbuja que hacía nos ocultaba información. Estamos entrando en la etapa de la verdad sintética. Mira. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a, quizás el tema de la próxima columna, a hablar de la realidad sintética y de lo que se llamamos, y escuchan como los deepfakes, las falsificaciones profundas, tan profundas que son irreconocibles. Porque con el deepfake y con la realidad sintética, la vieja frase ver para creer acaba de morir. Claro. ¿Sí? Sí. Bueno, eso es todo por hoy. Genial, viste que te quedás ahí. Bueno, el miércoles que viene entonces tenemos esto de las verdades sintéticas, ¿no? Verdades sintéticas. Quizás no. Soy como una IA, soy una caja negra. Nadie sabe con qué me voy a venir. Es como lo que asusta, ¿no? No, por eso un poco la idea es eso. No es asustar, sino es, uno no puede controlar lo que no conoce. Ok. O sea, así como hoy les di tips para reconocer alucinaciones. ¿Sí? Porque el problema es, el problema, ¿cuál es? No es usar la inteligencia artificial, el problema es creerle sin ningún tipo de curaduría, sin ningún tipo de análisis, ¿sí? Creerle como si fuese la Biblia, una verdad escrita en piedra. Lo dice el Facebook, lo dice el Facebook. Claro, lo dice el Facebook, lo dijeron en Twitter. ¿Sabes que vi un Twitter vi bueno, Twitter ya es viejo, un ex, un video en Instagram donde muestran, no. ¿Vos sabés que le dije a la inteligencia artificial que me diga cuál es el primer rey de Argentina o el último rey de Argentina? Y me dijo que fue Carlos I, que lo coronaron en 1820. Y voy y escribo eso en mi ensayo para la profesora de historia de primer año de la secundaria y me ponen un 2. Claro. ¿Sí? La inteligencia artificial llegó para quedarse, llegó para que la usemos. Tema, alucina. ¿Cómo resolvemos la alucinación? Bien, mejorando el prompt, mejorando los elementos que le metemos a la máquina de chorizos y corroborando que lo que sea es veraz, ¿sí? Esté bien escrito, que haya respetado lo que yo le pedí. Si le pedí hacer chorizos, que me saque un chorizo, no que me saque una morcilla o una longaniza o una salchicha bienísima. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar del deepfake y de la realidad sintética, pero no para tenerle miedo. Vamos a también tratar de dar algún tip de cómo manejarnos en un mundo con deepfakes y realidad sintética. Que el tema de deepfakes no es una locura. Si nosotros vamos, pero por esto quedaría para la columna, cuando Orson Welles escribe La Guerra de los Mundos, donde a través de programas de radio sincronizados, todos transmitían que había una invasión alienígena. Eso fue un deepfake y fue una realidad sintética que asustó a millones de personas en toda Norteamérica. Sí. O sea, como siempre, el deepfake y la realidad sintética no es algo nuevo.
Ujú. Ahora están hechas con otras herramientas. Exacto. Marcé, muchísimas gracias y bueno, el miércoles que viene, la próxima. En breve va a estar la columnita y la de Patri también colgadas, así que el que se lo perdió ahora o si lo agarraste por la mitad, ya sabes que en un rato, mañana a más tardar, ya está colgado. Marcé, hasta la próxima y muchas gracias. Un súper abrazo y muchas gracias y no suframos más el calor, por favor. Por favor. Un abrazo.